Hermano, les quería compartir un breve resumen de lo que estuvimos viendo estos pasados miércoles en el estudio bíblico, viendo el Evangelio en nuestro día a día, y cómo aplicamos el Evangelio de lunes a sábado, ¿no? En nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro andar diario. Estuvimos diciendo, ¿verdad?, que el creyente, desde el momento en que nace de nuevo, tiene el momento de conversión, como vemos ahí. Venimos a Cristo porque vemos nuestro pecado y vemos que Dios es santo y que eso solamente puede ser reconciliado por o nosotros yendo al infierno o en la cruz del Calvario Jesucristo pagando por nuestros pecados. Y nosotros por medio de la fe nos agarramos de Cristo. Pero al pasar el tiempo en nuestro caminar en el Señor, al pasar de los meses, de los años en el Señor, al nosotros practicar nuestras disciplinas espirituales, congregarnos y crecer en el Señor, vemos cada vez más la santidad de Dios, pero también vemos cada vez más nuestro pecado. Y eso hace que la cruz de Jesús se vuelva más prominente, más grande en nuestras vidas. Y nuestro aprecio por el Señor y por el Evangelio crece. Y nuestro amor y nuestra entrega al Señor crece. Hay dos cosas que tenemos que tener cuidado en nuestra vida, y es maneras en que podemos olvidar el Evangelio o reducir el Evangelio. Y una de ellas es aparentar que yo no soy tan malo, que mi pecado no es tan serio. Y eso hace que el Evangelio no sea tan grande, porque entonces pues yo no necesito tanto de la cruz. Pero también hay otro peligro, que es cumplir. Y es pensar que, yo puedo agradar a Dios por mí solo. Yo puedo cumplir la ley de Dios. Yo puedo satisfacer la santidad de Dios. Y eso también minimiza el Evangelio. Porque entonces yo no necesito a Cristo. Yo no necesito la sangre de Jesús para llegar al cielo. Yo puedo cumplir. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esos dos males. Y la manera de nosotros salvaguardarnos de eso es recordando la santidad de Dios, nuestro pecado y lo glorioso que es el Evangelio de Jesús. El Evangelio tiene dos enemigos, el legalismo y el libertinaje. El legalismo es parecido a cumplir. El legalismo es pensar que yo puedo ganar la aprobación de Dios por cumplir la ley. Pero eso está mal, porque la ley para un ser humano es imposible por cumplir. El libro de Gálatas habla de eso. Y el libertinaje, por el otro lado, es pensar que como ya Cristo pagó mis pecados, yo puedo vivir como me da la gana. Y eso también es un peligro, porque Romanos 6 nos dice, ¿verdad?, que vamos a continuar pecando para que la gracia abunde. Claro que no. No, nosotros no vamos a practicar el mismo pecado que causó que Jesucristo, nuestro Salvador, tuviera que derramar su sangre en la cruz. Entonces, ¿cuál es la relación correcta entre la ley y el Evangelio? La ley lo que hace es que nos condena, nos pone entre la espada y la pared, nos pone delante del trono del juicio de Dios y nos dice: no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, porque la ley es imposible de cumplir. Y la ley entonces me lleva al Evangelio. Me lleva a decir: wow, yo necesito misericordia, yo necesito un Salvador, yo necesito a uno que cumplió la ley de Dios perfectamente y recibió la condena de mi pecado. Pero entonces, una vez salvo, el Evangelio me lleva a amar la ley de Dios, a deleitarme en ella, a querer cumplir la ley de Dios, porque ahora la ley de Dios está, cuando somos salvos, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y quiero cumplir la ley de Dios. Pero siempre recordando que no la vamos a cumplir de manera perfecta, que solo Cristo hizo eso. Y por eso volvemos otra vez en nuestro día a día, a darnos cuenta que soy un pecador y necesito a Jesús. Entonces, la relación de la ley y del Evangelio en nuestro día a día es, por ejemplo, nosotros leemos la Biblia por las mañanas y vemos, número 1, lo que dice la ley. Pero rápido nos damos cuenta, número 2, que no podemos cumplirlo de manera perfecta. Y número 3, entonces recordamos que Jesús sí la cumplió
y Jesús recibió la condena mía por no haber cumplido la ley. ¿Y cuál es el efecto de eso en mí ahora? Eso me llena de alegría, me llena de amor por el Señor y me llena de deseo de querer vivir para Él y cumplir la ley de Dios y obedecer la ley de Dios. Tenemos que tener cuidado de lo que es un arrepentimiento falso, que es superficial, es simplemente un remordimiento que me hace pensar, mañana lo voy a hacer mejor. Y eso no es de Dios, ¿no? Eso es humanista, eso es superficial. Nosotros tenemos que buscar arrepentimiento verdadero, que darnos cuenta, yo he pecado contra un Dios santo. Yo merezco el castigo de Dios, pero el Hijo de Dios ya lo recibió. Y en gratitud yo quiero amar y seguir al Señor. Y por último, estamos hablando de manera en que día a día podemos identificar los ídolos de nuestro corazón para destruirlos. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos constante. Entonces primero que tenemos que hacer es identificar nuestro pecado. ¿Con qué pecado yo estoy luchando diariamente, constantemente? Mira, puede ser la mentira, puede ser el chisme, puede ser la lujuria, puede ser robar. Entonces nosotros tenemos que, después de identificar el pecado, decimos, ¿por qué me lleva a pecar? ¿Qué está detrás de la urgencia de practicar ese pecado? ¿Cuál es el ídolo que me lleva a querer practicar ese pecado de manera constante? Y puede, por ejemplo, ser que lo hago porque estoy buscando la aprobación de otros, o porque quiero controlar a otros, o porque quiero tener éxito en esta vida, o porque quiero obtener placer o reconocimiento de otros. Entonces, tenemos que identificar ese ídolo y arrepentirnos de ese ídolo, de ese pecado. Y después, por último, identificar promesas de la palabra de Dios que me hacen, que sobrepasan los beneficios que ese ídolo me dan. Por ejemplo, si estoy buscando la aprobación, me doy cuenta que ahora en Cristo yo soy amado. Si estoy buscando control, me doy cuenta que yo no puedo controlar nada y que Dios es el soberano que controla todo. Y yo confío en Él. Si lo que estoy buscando es éxito, me doy cuenta que el éxito el éxito máximo se encuentra en tener vida eterna con el Señor. Si es seguridad, pues me doy cuenta que no hay seguridad mejor que estar bajo las alas del Dios omnipotente. Si es placer, me doy cuenta que en el Señor y en su presencia hay placeres que nada en este mundo se pueden igualar. Y así podemos identificar las promesas del Señor que destruyen nuestros ídolos. Y bueno, esto fue lo que estuvimos viendo, hermanos. Yo sé, mucha información ahí, pero pues es un resumen y quería compartirlo con ustedes. Espero que sea para los que estuvieron, que sea un buen recordatorio, para los que no estuvieron, que sea de bendición. Dios los bendiga, hermanos.